día de la Universidad Andina en Quito y pues bueno, y esperamos escuchar su presentación. Básicamente esperamos 12, 15 minutos sobre, sobre los temas y para tener un espacio para conversar posteriormente sobre el desarrollo de los temas. Adelante, Gustavo. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias, José Manuel. Agradecerte en principio por la invitación, igual a la Universidad Externado. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Me hubiera encantado estar ahí, pero bueno, temas de agenda lo impiden. Rápidamente, en el tiempo que me otorgan, quisiera compartir algunas reflexiones sobre lo siguiente: construyendo puentes, diálogo entre la teoría y la práctica o la praxis sobre convergencia en el regionalismo sudamericano, y un poco también a la luz de todo lo que ya se ha expuesto durante la mañana. Desde mi perspectiva, pensar en el regionalismo sudamericano es muy complejo, pues esta parte del continente está conformada por más de 10 países que son heterogéneos, que tienen estructuras sociales, económicas y políticas que son diferentes, con intereses propios y con estrategias, capacidades y recursos naturalmente diversos. Del mismo modo, todos los países de América del Sur participan de diferentes procesos de integración. Ya se ha mencionado acá la ADI, Comunidad Andina, Mercosur, la Alianza del Pacífico, el ALBA, la OTCA, UNASUR, la OEA, CELAC, Prosur en algún momento que intentaba surgir, en fin, así, desde mi perspectiva también en este escenario, identificar los desafíos del regionalismo sudamericano es en sí mismo una tarea desafiadora, pero además si tomamos en cuenta el tema que motiva el presente encuentro sobre la integración y la convergencia en la América Latina, tenemos que reflexionar sobre qué significa convergencia, cómo llegamos a conceptualizar, tener un glosario, como nos decían hace algunos minutos, cómo entendemos este concepto, qué realmente significa, qué se incluye dentro de él, cuál es el contenido y alcance de la convergencia, si es deseable, parecería que sí, sería deseable la convergencia, pero ¿será posible que alcancemos esta convergencia? ¿Y cuál sería el camino que podemos seguir para este fin? De esa manera, en estos minutos quisiera abordar cuatro temas. Primero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Un poco este desorden en la integración, en el regionalismo, de qué tipo de convergencia estamos hablando y qué es lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años, qué queremos, pero también qué podemos hacer y en qué medida, desde mi experiencia en la comunidad andina, este proceso de integración económica podría contribuir con este proceso. Creo que para entender un poco cómo llegamos hasta acá y, digamos, qué cosas quizás podríamos evitar o qué podríamos aprender de la experiencia pasada, entre seguramente las múltiples causas, me permito identificar 6 variables. La primera es que desde el inicio de los procesos de integración, allá por los años 60 y hasta el presente, considero que nuestros países han tenido una postura mucho más reactiva que propositiva y hemos venido reaccionando un poco a la vulnerabilidad que tenemos frente al contexto internacional que siempre ha existido, pero que además en los últimos años no solo estamos enfrentando esta vulnerabilidad frente a un contexto internacional, sino que este exterior se ha vuelto, como nos dice la profesora Diana Tusi, estructurante de los diferentes intereses, incentivos y preferencias, tanto de los países como de los actores públicos y privados. Y así nosotros vemos cómo a lo largo de los años, y para no irme hacia muy atrás, digamos, después de la crisis de la deuda en los años 80, hemos tenido que reaccionar frente a políticas neoliberales durante la década de los 90. Ahí surgió el regionalismo abierto, un poco en oposición a lo que fue el regionalismo cerrado, endógeno, con esta industrialización sustitutiva por importaciones que promovía la CEPAL. Y este regionalismo abierto fue casi como una hoja de ruta que debíamos seguir todos los países para poder insertarnos a la economía global, a los flujos de libre cambio, a un multilateralismo boyante durante los 90. Y un poco se concibieron las estrategias de regionalismo en respuesta, como les decía, a estos incentivos que venían del exterior. Luego, durante la primera década ya del nuevo siglo, tuvimos en la mayoría de los países, bueno, a nivel global, el boom de los commodities y esto generó una reprimarización de nuestras economías con altos niveles de ingreso, con gobiernos de corte más progresista en la mayoría de los países y esto generó también un recambio en las agendas de integración. Ya nos contaba el presidente Samper cómo la firma de acuerdos comerciales por parte de algunos países con países como Estados Unidos o la Unión Europea llevó un poco al debilitamiento también del sistema andino de integración. Luego en el mundo se dio la crisis del año 2008, la crisis financiera, se tuvo que reaccionar también frente a eso. Y en años más recientes tenemos dos grandes movimientos, uno en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, el retorno a una estructura de política comercial mucho más endógena, proteccionista, con una mirada hacia adentro, un tanto renegando de la globalización y el multilateralismo. Lo propio sucedió en el Brexit, siempre se habla de la Unión Europea como este paradigma de la integración. Nuestro
de acuerdo con que se nos compare con la Unión Europea porque son realidades distintas, pero además este propio instrumento de integración sufrió algunos avatares con el Brexit que tiene hasta el día de hoy sus desdoblamientos. Sufrimos la pandemia y después de la pandemia tenemos un escenario de conflicto armado, una economía de guerra y tenemos ahí algunas potencias como la China, por ejemplo, que tiene un rol muy importante para América del Sur y para América Latina y el Caribe de manera general. De tal manera que todo este contexto internacional nos genera vulnerabilidades, pero además no solamente vulnerabilidades, sino que ya se ve cómo este exterior estructurante ha venido cambiando la forma en que actúan los países, la manera en sus relaciones bilaterales, pero también la forma como vamos diseñando la integración. Y estamos evidentemente frente a un escenario de incertidumbre e inseguridad, y es en ese escenario, no en otro, en el que debemos pensar la convergencia si es que lo queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Considero también que uno de los defectos que hemos tenido a lo largo de este proceso integracionista ha sido que hemos sido excesivamente ambiciosos, desde el nombre de los procesos de integración, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad Andina que quería ser una unión aduanera que no lo logró, es una eficaz zona de libre comercio, pero no logramos ser una unión aduanera, el mercado común del sur que tampoco nunca existió, y un poco el hecho de que nos hayamos puesto metas muy altas o de alto aliento ha generado frustraciones, frustraciones no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las estructuras gubernamentales, sino por supuesto de la gente. Se ha venido diciendo esta mañana que necesitamos traer la gente, generar identidad, pero claro, estas frustraciones no han permitido que los ciudadanos perciban de alguna manera los beneficios de los procesos de integración. Y estas frustraciones han llevado a conflictos políticos, esto ha llevado también a desencuentros económicos, y la verdad es que el problema no radica en la modalidad o profundidad de los acuerdos, que tenemos un montón de acuerdos, sino sobre todo en los cuestionamientos frente al comportamiento de los países. Los países se reúnen en foros, se sacan la foto, se van reinventando la integración, pero después de ello ejecutar estos acuerdos, cumplir las obligaciones que habían asumido es lo que se torna difícil y ahí es donde nos vamos enredando y no logramos alcanzar los objetivos o los grandes objetivos que se habían propuesto. También es cierto que siempre somos muy duros con nosotros mismos y no vamos reconociendo los pequeños logros intermedios que se han venido alcanzando. En la comunidad andina, les decía, esta zona de libre comercio funciona, tenemos una libre circulación de personas, libre circulación de mercancías, ya se hablaba de la institucionalidad andina, un ordenamiento jurídico que funciona, un buen sistema de solución de controversias, lo propio con los acuerdos migratorios del Mercosur, que también funciona, eventualmente la flexibilidad que nos dan los acuerdos de complementación económica y de alcance parcial de ALADI, los programas sociales de la CELAC que también comentaban, es decir, sí hemos tenido resultados positivos que vale la pena también resaltarlos como experiencias positivas y no solamente concentrarnos en los fracasos frente a estos grandes objetivos. Otro tema que me parece interesante señalar son los múltiples recomienzos. Parece que somos muy buenos en los sprints, en correr carreras cortas, como les digo, inventarnos nombres para nuevas integraciones, en generar nuevas alianzas, y esto nos dura muy poco, nos dura en cuanto exista esta famosa voluntad política coincidente entre los actores gubernamentales del momento, pero somos muy malos para correr maratones, para tener procesos de largo aliento. Y ya nos decían también que quizá los procesos con una institucionalidad más sólida sí tienen esta capacidad mayor de resiliencia y poder llevar adelante procesos más estructurados por un tiempo mucho más prudente. El otro tema es que nos ha costado mucho incluir a la sociedad civil, ya se ha hablado mucho sobre eso, nos ha costado mucho incluir también al sector privado, que el sector privado pueda ser el que demande mayor integración, sea en los temas económicos, la sociedad civil en los temas sociales, de manera conjunto todos en temas ambientales, por ejemplo, temas de seguridad, o temas de tecnología que son transversales. Y ahí nosotros también enfrentamos otro problema que son las diferentes estrategias de inserción a la economía global, donde tenemos algunos países que tienen una estrategia mucho más agresiva de firma de acuerdos con países desarrollados, otros que tienen una visión más endógena, y parece que caminamos por las vías de un tren con estrategias distintas que avanzan de manera paralela, pero que no llegan a cruzarse entre sí. Esto ha generado inclusive, digamos, discusiones ideológicas que han afectado los procesos de la integración. Entonces, en principio estamos en un camino tortuoso y todas estas variables no es que van a desaparecer y si vamos a hablar de convergencia, tenemos que asumirlas como una base, un piso de discusión para buscar soluciones alternativas a todo lo que hemos venido haciendo y que eventualmente no ha funcionado y recoger, por supuesto, las experiencias enriquecedoras
enriquecedoras. Lo segundo, ¿de qué tipo de convergencia estamos hablando? Ya nos han contado acá los diferentes esfuerzos que se han venido haciendo desde la convergencia, no es un tema nuevo. En el año 2005 se encargó a las secretarías de ALADI, la Comunidad Andina y el Mercosur hacer un trabajo sobre convergencia. Hay unos informes de las secretarías. Se recomendó en ese momento una metodología para la convergencia, ir hacia un área de libre comercio suramericana, el comercio en principio como este dinamizador de la integración que tampoco es que ha funcionado mucho. Luego, en diciembre de 2011, tenemos la declaración de Caracas a nivel de la CELAC, donde se aprueba un plan de acción, se encarga una vez más al ADI la elaboración de una agenda sobre convergencia. Tenemos una primera reunión de mecanismos regionales en el año 2012 con la presidencia pro tempore de Chile de la CELAC. Se busca la complementariedad, coordinación, eficiencia de los distintos mecanismos de integración. Luego, a nivel no de la región, pero a nivel de la propia Organización Mundial del Comercio, hay un informe muy interesante de abril del 2013 de un grupo de reflexión sobre el futuro del comercio que también nos propone y nos señala cuáles son los desafíos de la convergencia a nivel multilateral entre los diferentes acuerdos. Luego tenemos iniciativas en el 2014 sobre esta convergencia en la diversidad que propuso Chile. Esto se fue ampliando hacia diálogos de la convergencia entre Mercosur y la Alianza del Pacífico. En ese momento, 2014, la CAN quedó un poco relegada, no participa de estos debates. Claro, Mercosur empieza a coquetear con el proceso de integración que en ese momento era el que tenía mayor visibilidad y aparentemente una mayor proyección. Ya vemos que esta flexibilidad de la que nos hablaban en la Alianza del Pacífico en los últimos años también le ha cobrado factura, y una vez que esta voluntad política se dispersa entre diferentes visiones ideológicas, pues esta flexibilidad también pasa a ser no tanto un activo, sino más bien un pasivo que no ha permitido avanzar. Las mesas de convergencia de UNASUR, muy importantes, de las que hablaba el presidente Samper, como tribunal, es decir, como parte del Tribunal Andino en ese momento participamos de estas 5 mesas de convergencia, esta matriz de las que nos hablaba, y realmente me gustaría saber también dónde habrá quedado este trabajo. Fue un trabajo muy interesante de elaborar estas matrices de convergencia con esta identificación de las que ya nos contaba el presidente Samper y que podría ser una base muy importante para avanzar en los temas, pero la verdad es que desconozco dónde habrá quedado este trabajo. Y así fuimos avanzando y llegamos obviamente entre otros temas, el Pacto por la Productividad que propuso la CAF en su momento, y llegamos al consenso de Brasilia, al que hacía referencia también José Manuel en el panel anterior del año pasado, donde una vez más tenemos una nueva hoja de ruta para fortalecer este diálogo y la integración sudamericana, donde otra vez tenemos 17 temas que podrían ser la referencia, y si bien vale la pena resaltar, como decía el embajador, esta nueva voluntad política, esta nueva disponibilidad de recursos, con esta nueva visión estratégica que tiene Brasil en la región, pero estamos una vez más intentando recomenzar. Y es algo que debemos reflexionar de manera profunda, porque son múltiples recomienzos. Una vez más, estamos dispuestos a generar mayor y mejor integración, pero me parece que siempre estamos dando vueltas y es esencial desde mi perspectiva poder concentrarnos en una agenda corta, propositiva, para entender no solo lo que queremos hacer, sino lo que podemos hacer. Y ahí un poco, como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia está perdida y no sabe hacia dónde ir, y el gato le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Ella le dice, no sé qué camino tomar, y el gato le pregunta hacia dónde quieres llegar, porque si no sabes hacia dónde quieres llegar, cualquier camino te sirve. Y para que no nos vuelva a pasar eso en la región, de poder elegir caminos distintos, dispares, porque no tenemos claridad hacia dónde queremos llegar, creo que es importante definir estas prioridades e ir identificando. Si es que queremos ampliar el comercio intrarregional, pues ya tenemos una base de liberalización comercial, no solo con los acuerdos internos, sino con los acuerdos con terceros países, que bien podría servir de base para ampliar esas aperturas en materia de comercio. Queremos una inserción internacional más eficiente, con un cambio en la estructura de exportaciones. Estas cadenas regionales de valor, estas cadenas productivas, cómo podemos aprovechar estas matrices insumo-producto que ya se han venido estudiando, cómo generamos o aprovechamos la acumulación de origen que ya tenemos en algunos acuerdos como el de la Unión Europea, cómo podemos fomentar mayor participación en compras públicas, promover mayor transparencia, mayor confianza, existe. En fin, queremos la industrialización 4.0, queremos participar de las tecnologías disruptivas, queremos estar en el debate sobre regulación o sobre promoción de inversiones en materia tecnológica, y para ello tenemos incentivos sectoriales. Yo creo que también ese es otro tema de quizás partir de prácticas pequeñas, no tanto de grandes objetivos, sino de identificar
estos sectores en los cuales se requieren incentivos comunes para avanzar, por ejemplo, en materia de industrialización 4.0. ¿Cómo nos relacionamos con China? Se decía, muchos coincidieron en que la CELAC debería ser esta gran cancillería, de que podríamos tener una política común hacia la China. Y fíjense que con esta inauguración del puerto de Chancay en pocos meses, en el mes de noviembre, es como que esa va a ser la puerta de ingreso y de salida de las mercancías, fundamentalmente de China hacia Sudamérica. Hemos visto estos proyectos de integración en infraestructura que nos mostraban desde Brasil, pero es importante definir cuál va a ser el camino a seguir para nuestro relacionamiento exterior con China, cómo vamos a aprovechar esta gran infraestructura que tenemos con Chancay y cómo vamos a poder ser complementarios y no tanto competitivos en nuestro relacionamiento comercial y luego, por supuesto, político también con la China. Esta convergencia de la que se habla, ¿va a ser una convergencia hacia arriba o hacia abajo? ¿Los estándares que se quieren lograr son los más altos o eventualmente son los más bajos en cuanto a niveles de armonización? ¿Cómo podemos de alguna manera conciliar esta flexibilidad que demandan los países con los gobiernos que no están dispuestos a ceder mayor soberanía, que requieren, digamos, tener mayor margen de actuación con la previsibilidad y la seguridad que demandan los actores del sector privado que tienen que participar con proyectos de inversión para formar parte precisamente de todo este encadenamiento productivo en la región? Esa conciliación de intereses entre una mayor flexibilidad institucional, normativa, política, frente a una necesidad de previsibilidad y seguridad jurídica, es un tema igual que requiere desde mi punto de vista mucha atención. ¿Cómo promovemos mayor atención o participación, perdón, del sector privado, de la sociedad civil? ¿Cómo cambiamos el lenguaje en el que nos comunicamos? Porque los políticos, quienes ejercen funciones gubernamentales, entienden un lenguaje de ejercicio del poder, los que están en el poder, cómo mantenerse, los que no están, cómo llegar, cómo obtener más votos, cómo conservar la estructura democrática, y el propio lenguaje con el que hablan en la formulación de política pública es distinto al que hablan los técnicos, es distinto al que habla la sociedad civil, es distinto al que habla el sector privado. ¿Cómo podemos generar mecanismos para poder dialogar, entendernos y poder definir estos objetivos y prioridades a través de una agenda corta de temas? Y ahí, para definir esta agenda corta de temas, no tanto estos grandes acuerdos que lamentablemente nos han enredado más, creo que ahí podemos determinar dos tipos de incentivos. Incentivos positivos para trabajar de manera conjunta, como en los temas ambientales, por ejemplo, en los temas migratorios, en fin, pero también tenemos que ver cuáles son las amenazas comunes que enfrentamos, como igual los temas de seguridad, los temas del crimen organizado. Y quizás identificando estos incentivos, tanto positivos como las amenazas que tenemos, podríamos llegar a alcanzar una agenda positiva corta para ir generando a través de este diálogo, primero identificar prioridades. Luego, algo que me parece fundamental, retomar la confianza entre nosotros, en el diálogo entre países, la confianza en el diálogo entre actores públicos y privados, la confianza en el diálogo entre las estructuras estatales, las estructuras del sector privado y, por supuesto, la sociedad civil, porque si no logramos retomar esta confianza, es muy difícil que podamos siquiera sentarnos a una mesa a conversar en un lenguaje común. Y lo más importante, cómo definimos, digamos, estos lineamientos para avanzar de manera real y pragmática. Creo que estos son los grandes desafíos para avanzar hacia la convergencia. Y para ir cerrando, ¿en qué medida, desde una perspectiva muy pequeña, podría aportar la comunidad andina para alcanzar este proceso? Yo creo que esto ya se intentó hacer con estas matrices de las que nos hablaba el presidente Samper, de identificar estas fortalezas de cada proceso de integración e intentar que lo que ya se tiene y lo que ya funciona pueda ampliarse en cuanto a alcance y nos pueda servir de base. A nivel de la comunidad andina han funcionado muy bien las zonas de integración fronteriza, estos conceptos de los centros binacionales de atención en frontera que permiten una mayor facilitación del comercio, con la digitalización de trámites, con la mayor interoperabilidad. Algo de esto también ya se habló. Es una base que se puede utilizar y se podría ampliar en las relaciones comerciales de todos los demás países. El tema de interconexión eléctrica, tenemos una matriz de regulación del transporte y el comercio de energía eléctrica en la comunidad andina, que se lo viene renegociando hace algunos años, que Chile había manifestado interés en sumarse a esta iniciativa. Igual puede ser, desde mi perspectiva, una base interesante sobre la cual se puede ir discutiendo cómo regulamos esta interconexión eléctrica y cómo generamos un mercado de mayor alcance en los temas no solo de generación, sino de transporte de energía eléctrica como parte de la renovación de la matriz energética en los países, y que a día de hoy estamos muchos de los países sufriendo con este tema. Que en el Ecuador tenemos apagones programados y tenemos una estructura de transporte y de generación de energía eléctrica que está sufriendo mucho por el cambio climático. Los temas de logística y transporte, ya lo decía, hay que prestar mucha atención a lo que está pasando con Chancay, hay que prestar mucha atención en cómo este va a ser un nuevo hub
de comercio y de relaciones comerciales con toda la región del Asia-Pacífico, y ahí creo que también en la Comunidad Andina tenemos una experiencia interesante, sobre todo en cuestiones de regulación en materia de transporte y de la liberalización del transporte de pasajeros y de mercancías. Los derechos de los consumidores, finalmente, creo que es un tema esencial, y en la mayoría de los procesos de integración económica tenemos liberalización del comercio, tenemos liberalización del comercio de servicios, algunos temas en materia de competencia, propiedad intelectual, inversiones, en fin, pero me parece que hay una gran deuda también en cuanto a los consumidores, e identificar a los consumidores como este gran tema común sobre la base del cual podemos avanzar para generar no solamente o identificar esta prioridad, sino para generar esta confianza de lo que les hablaba, me parece que es trascendental. Creo que, estimado José Manuel, por el tiempo me detengo hasta acá y les agradezco una vez más por haberme permitido participar en este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy en el tiempo, muy relevantes todas estas preguntas. Pues vamos a ver qué va surgiendo de este proceso. Entonces ahora sigue nuestro querido profesor Hugo de la Universidad del Norte y pues adelante, Hugo, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes en este hermoso recinto. Mi nombre es Hugo Guevara y en el día de hoy voy a hablar un poquito diferente a la integración. Todos hemos escuchado acá que la integración es hermosa, desde el 60 intentamos integrarnos, que intentamos hacer diferentes soluciones, pero yo vengo acá a hablarles un poquito de forma dramática, incluso un poco pesimista, pero con la ilusión y con el compromiso de que me encanta la integración. ¿Y por qué les digo esto? Porque la integración por consenso, es decir, que todos los Estados miembros o todos los Estados parte se puedan integrar, sí, eso es lo que hemos intentado hacer durante muchos años e hemos intentado hacerlo en diferentes temas, que en mi opinión son temas pequeños. Entonces, yo les propongo analizar estos puntos básicos y la profundización de los temas. Agradezco mucho al doctor Gustavo que hizo toda la introducción de la contextualización, entonces me puedo sentar en mi propuesta. Y en ese sentido, yo les quiero hablar que hay una contextualización, hay unas organizaciones que se han creado durante todos estos años, ALADI, etcétera, que ya lo explicó el doctor Gustavo, y hay unas bases que tienen esas organizaciones, ya sea supranacionalidad, intergubernamentalismo, cada una se estructura de una manera, le entrega competencias a una organización como la CAN, entonces tiene el efecto de supranacionalidad. Tenemos otra organización, Alianza del Pacífico, EA, entre otros, que se basa en la cooperación, llegamos a acuerdos, pero no trasladamos nuestras competencias, que algunos llaman soberanas, ese miedo latinoamericano y africano de entregar soberanía, entonces no le llamamos competencia, transferencia de competencias, como lo llaman los europeos, y resulta, acontece, que nuestra integración, tanto en la comunidad, me voy a centrar sobre todo en la comunidad andina y en el Mercosur, ha generado un estancamiento, algunos llaman crisis, en el marco institucional y el marco material de esas organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la comunidad andina tenemos unas ventajas, que tenemos una gran institucionalización, tenemos el Tribunal Andino de Justicia, que en diferentes sentencias ha desarrollado la supranacionalidad, pero cuando hablamos de la parte del derecho material, ya sea libertades de circulación u otros temas, pues no es que se aplique, no es que tengamos una gran fortaleza. De pronto en propiedad intelectual tenemos fuerza, pero en otros temas, libre circulación, por ejemplo. Aún así, la decisión de 2021 en materia de libre circulación, de todas formas tenemos los controles transfronterizos, entonces todavía tenemos límites a esos proyectos, esas ideas que queremos profundizar. Y en el Mercosur tenemos, por otro lado, un avance en materia material, es decir, en libertad de circulación. Por ejemplo, tenemos el reconocimiento de títulos en el Mercosur, es algo hermoso, así como la Unión Europea. Pero cuando hablamos del Tribunal Permanente del Mercosur, como, bueno, ya lo que es proyecto de integración no tiene tanta supranacionalidad. Y esto ha generado que por problemas sociales, políticos, económicos, los problemas de democracia en las diferentes naciones, ¿qué genera? Resulta, acontece, que estamos en un periodo de crisis, o yo prefiero llamarlo estancamiento. Y la pregunta es, hablamos de integración esta mañana, vamos a hablar de integración esta tarde y también mañana, pero bueno, ¿cuál solución podemos implementar?
propongamos una solución diferente, a llegar por consensos a temas como lo hemos hecho todo el tiempo, o crear nuevas organizaciones para un tema en específico o evolucionar en algunos elementos. Y en este caso, yo vengo a proponerles algo que no es nuevo, pero que sí se está proponiendo en América Latina de forma novedosa, y es utilizar una estrategia que ya utilizaron los europeos, lastimosamente. Nos toca que mirar cuáles experiencias nos pueden servir. Hay experiencias en la ASEAN a través de la cooperación y ha permitido el avance económico, pero cuando hay disputas, hay problemas porque tenemos que llegar a acuerdos o entendimientos porque funciona más como un sistema de arbitraje, pero no un grado de supranacionalidad. Entonces, bueno, China manda, entonces, por ese lado es posible. Pero, ¿qué experiencia puede servir a los estados sudamericanos? Y resulta, acontece que los europeos se inventaron esto que se llama integración diferenciada. ¿Qué es la integración diferenciada? Esto viene un modelo de la teoría de la diferenciación. Se inventaron también un modelo, los grandes teóricos de las ciencias políticas y la ciencia de las relaciones internacionales, ¿y qué inventaron? Venga, es que nos hemos integrado por el no funcionalismo, que es hay que entregarle funciones o transferencia de competencias a una organización, pero esto ya en el 90 nos está limitando, porque ya no somos 6 estados fundadores, sino que ya somos 28, luego 27 actualmente. Poner de acuerdo a 27 estados es casi imposible, y sobre todo por temas importantes. Entonces, ¿qué pasa? En el 96 ellos inventaron lo llamado cooperación, la teoría de el modelo de la integración diferenciada, que es básicamente reunir unas propuestas de diferentes ministros, que era Europa, geometría variable, Europa a varias velocidades, Europa en diferentes temas, ¿cierto? Y resulta que acontece que llegaron a la conferencia intergubernamental del 96 y le colocaron un nombre bonito, que ya fue una técnica, que es la cooperación reforzada. Pero básicamente, ¿qué es esto? ¿O qué les propongo yo que utilicemos acá? Resulta, acontece que este modelo autoriza a los Estados miembros que lo deseen a profundizar la integración regional. ¿Y cómo así que profundizar la integración regional? Si somos 27, entonces se propuso que 9 estados, que a partir de 9 estados, solicitaran autorización a la Comisión Europea para comenzar a profundizar ciertos temas, ya sea pequeños o importantes. Eso sí, que no fuera en contra del acervo comunitario o de las grandes normas, tratados constitutivos del derecho europeo. Es decir, esto no puede ir en contra del Tratado de la Unión Europea ni el Tratado de Funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Resulta, acontece que a través de la técnica de la cooperación reforzada, ¿qué permitió? Listo, unos estados pueden comenzar y van a haber otros estados que no lo van a querer. ¿Y por qué no lo van a querer? Porque esos estados o no están preparados económica, socialmente, porque no todos los estados están en la capacidad de hacerlo, o porque no quieren o no lo ven bien. Y en ese sentido, ¿será que esos estados por consenso me van a limitar el deseo de unos cuantos de progresar? Entonces, tienen un sistema jurídico que dice, no, venga, estos 9 con autorización pueden empezar y los otros estados van a quedar observando. Y en el momento cuando salga esa cooperación reforzada en un tema, por ejemplo, en Europa ha sido en divorcio y en materia de propiedad intelectual, entonces otros estados pueden vincularse a ese proceso que ya inició. No lo pueden cambiar ni lo pueden torpedear porque ya se realizó. Y entonces, ¿qué pasa? Y ustedes me pueden decir, profesor Hugo, pero eso va en contra del principio de uniformidad, de primacía del derecho, también va en contra de la aplicación uniforme. Y la Corte de Justicia ha dicho que no, venga, es que se respeta una unidad que es el acervo comunitario y que en ciertos temas se pueda profundizar y que no va en contra de esos tratados. Además, porque hay un proceso de autorización que la Comisión tiene que ver que, venga, esto no cambie los tratados, que esto sea un tema muy específico. Y en ese sentido, resulta que acontece que esto se ha desarrollado a través del artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 326 del Tratado de Funcionamiento. Y básicamente, ¿qué permite? Una flexibilidad, lo que habla el doctor Samper. Flexibilidad, permitir a los que sí quieren de poder ir más adelante, de que ganen experiencia y luego los otros estados viendo que eso sí es bueno, venga, se puedan vincular. Eso es lo importante. Entonces, este principio de flexibilidad respeta el principio de unidad del derecho comunitario, ya sea en la Comunidad Andina o el Mercosur, pero además permite que se aplique de forma uniforme la base y que posteriormente esa cooperación reforzada o el resultado de la cooperación reforzada no vaya en contra de eso. Entonces, sigue respetando el principio de aplicación uniforme, porque tiene que respetar el acervo comunitario. Y entonces, esa integración reforzada se puede hacer por 2 formas. Extracomunitaria o se hace intracomunitaria. Entonces, yo les propongo la idea bonita, es decir, la cooperación reforzada, que es una modificación a los tratados constitutivos, se integra un conjunto de normas en los tratados constitutivos y a partir de allí hacemos de todo esto de forma ordenada. Pero los europeos lo hicieron después de ver que extracomunitariamente servía.
porque resulta que ellos no respetaron el Acta Única o no respetaron el Tratado de las Comunidades Europeas. Ellos se pusieron de acuerdo en los 80 viendo que se forman unos trancones ni los berracos entre Alemania y Francia para el transporte de mercancías. ¿Y qué hicieron? Venga, eliminemos los controles transfronterizos, coloquemos, hagamos los acuerdos Schengen. Y lo hicieron por fuera de la Unión Europea, de las comunidades europeas en ese entonces. Entonces fue una experiencia extracomunitaria. ¿Qué pasa? Esto es muy bonito, esto es en Europa. ¿Y cómo lo aplicamos en América Latina? Resulta, acontece que en América Latina podríamos, o sobre todo en la comunidad andina del Mercosur, que ya tenemos unos avances institucionales en la CAN y en el Mercosur en materia de derecho material, libertad de circulación, entre otros, pues la cuestión es, venga, es que nosotros no tenemos 27, entonces no necesitamos 9 estados que comiencen. ¿Será que comenzamos con uno? ¿O comenzamos con 2 estados que se pongan de acuerdo? Hay que analizar cuál es el camino. Yo propongo que desde 2 estados miembros se pueda iniciar. ¿Por qué? Porque la idea con UNASUR y todas las organizaciones es que permita la unión, o también llámenlo bonito, convergencia, en que 2 puntos coluyan, es decir, Mercosur y Comunidad Andina, y listo. Pero esto va a permitir que esos estados se integren. Es decir, en la Comunidad Andina realizar este proyecto, pero si Brasil quiere meterse o generar este elemento, por ejemplo, eliminar controles fronterizos y que un camión pueda ir derecho sin tener que pausar, genial, créenlo. O si quieren, en este caso, hacer una norma a los que son civilistas, una norma como el reglamento de la Unión Europea en materia de divorcio, que no importa si usted es brasileño y colombiano, ¿cuál es la norma aplicable? No, venga, con cooperación reforzada, sacamos un reglamento y eso se soluciona. O por ejemplo, aquí en Latinoamérica o en América del Sur no tenemos un reglamento Roma 1, Roma 2 en materia de aplicación de los contratos. Podemos hacer una cooperación reforzada que permita realizar eso. Y ya cuando otros estados vean que eso sí es bacano, o si es muy chévere, o que sí permite una aplicación efectiva del derecho, que ellos se puedan unir. Eso no va en contra de eso. Entonces, y luego me pueden preguntar, profesor Hugo, ¿y luego en qué temas empezamos? Eso depende, lastimosamente, yo les doy el marco jurídico, pero ya cómo hacerlo depende mucho del marco político. ¿Por qué? Pues les propongo dos soluciones. O lo hacemos sobre temas o dominios pequeños, es decir, ¿cómo si temas pequeños? Divorcio, o vamos un poquito más grandes, libertades de circulación. Pero ¿qué pasa? Resulta, acontece que ¿por qué propongo una solución europea que apenas ha dado 2 reglamentos? Porque resulta, acontece que aquí por pequeños temas creamos organizaciones nuevas, como dijo el doctor Gustavo. Entonces, venga, dentro de las mismas organizaciones podemos hacer esto. Y es un mecanismo efectivo. Ahorita que el doctor Samper habla de evitar los consensos y proponer la flexibilidad, como decía el señor embajador, entonces, venga, es una solución interesante. ¿Y qué pasa? Aquí también podríamos promover, bueno, algunos teóricos en Europa proponen la cooperación reforzada constitucional o de reforma de tratados constitutivos. Es decir, brindar la capacidad a unos estados que le otorguen mayores competencias a las instituciones ya dadas en algunas materias de libertades de circulación u otros temas, o en los propios poderes o competencias, perdónenme la vida, competencias de esas instituciones, como cuáles. Por ejemplo, la Comunidad Andina, y me perdonará el doctor Gustavo, pero lo hablamos una vez en una conferencia en Barranquilla hace 2 años, pues ¿a qué se dedica el Tribunal Andino de Justicia? 97% de decisiones, materia de propiedad intelectual. Venga, venga, démosle algunos, si pueden 2 estados, que sean Colombia y Bolivia o los que sean, entreguenle más competencias al Tribunal Andino de Justicia para que juzgue o que desarrolle una jurisprudencia interesante en materia, por ejemplo, de libre circulación de personas. Venga, eliminemos los pasos transfronterizos, que un camión pueda seguir o una persona pueda seguir caminando, como en Europa, que uno no sabe dónde está pasando. Que uno toma un metro y uno no sabe si está en Alemania o está en Francia. Un trámite y sencillo. O podemos hablar de libertad de circulación, de poner ese código aduanero en práctica y decir, venga, es que yo puedo comprar en Amazon alguna plataforma y no me va a cobrar impuestos y no me va a colocar trabas para la importación o exportación. Entonces, este modelo y esta técnica de la cooperación reforzada, yo creo que en América Latina, por los 9, 10 años que le he dedicado al amor a la integración, a encontrar una solución, el resultado de esos 10 años es proponer esta cooperación reforzada en América del Sur. Porque es más, voté una tesis de maestría solamente por neofuncionalismo y luego me di cuenta que necesitamos mezclar las teorías de integración y de la cooperación. Por esto es propositivo. En Europa ya se aplica y se aplica, entre comillas, bien. Aquí podríamos interesantemente aplicarlo para dar una solución. En ese sentido, agradezco mucho a los creadores de este evento porque sé que es difícil poner de acuerdo a tanta gente y sobre todo generar una conciencia de la integración y sobre todo a todas las personas que están aquí con todos nos. Thank you so much for being here. Y en ese sentido, les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo, y
y Gustavo, no nos equivocamos con ustedes dos y ha sido muy complementario o muy complementarias las dos exposiciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sobre el tema en la práctica, eh, me parece interesante esa teoría. El siguiente paso sería determinar cuáles temas sí, cuáles temas no, cuáles se excluyen. Eh, Gustavo, como nos criticaron nuestra querida comunidad andina, eh, y, eh, y entonces le doy la palabra para que nos defienda. Adelante, Gustavo. Gracias, José Manuel, muchas gracias. Sí, no, más que defenderla, digamos, un poco en el ámbito del derecho comunitario, hay un malentendido generalizado en cuanto, digamos, a que el Tribunal Andino eventualmente solo se dedica a propiedad industrial. Lo que sucede es que no es falta de competencias ni falta, digamos, de una delegación de parte de los estados de mandatos, sino que simple y sencillamente que el ordenamiento jurídico comunitario regula una serie de temas, donde está la libre circulación de personas, la libre circulación de mercancías, están los temas de inversión, están los temas de competencia, en fin. Lo que ha sucedido es que a lo largo de los años, propiedad industrial ha sido un espacio en el cual se ha logrado una verdadera integración desde el punto de vista jurídico, porque tenemos un régimen común, tenemos actores públicos y privados que se encargan de la defensa de los derechos de propiedad industrial, como por ejemplo la SIC en Colombia, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, los actores del sector privado que están interesados en defender sus derechos de propiedad industrial, y un sistema judicial nacional y supranacional que funciona también en la misma línea. Entonces, propiedad industrial es un ejemplo positivo de cómo funciona la integración jurídica en un proceso, digamos, regional, donde no solamente tenemos una norma, donde tenemos actores públicos y privados que utilizan la norma y donde tenemos mecanismos de solución de controversias nacionales y regionales que se dedican a definir el objeto, contenido y alcance de estas normas. Entonces, no es un tema, digamos, de que se requieran nuevas competencias. El tema es que podamos hacer algo que el Tribunal Andino hizo durante mucho tiempo y que me imagino continuará haciendo y que lo hacemos también ahora desde la Universidad Andina donde estoy, que lo ha hecho la Universidad del Externado, es, digamos, capacitar cada vez más en el derecho comunitario, en que cada vez más la comunidad jurídica y los ciudadanos y los agentes del sector privado conozcan las normas andinas, sepan que muchas de las actividades, sobre todo en materia económica, están reguladas también por el derecho comunitario y que puedan utilizar estas normas y en función de que utilicen estas normas y estos instrumentos jurídicos, pues se va a poder promover una mayor participación de los órganos comunitarios. En materia aduanera, por ejemplo, funciona así. Nosotros tenemos armonizados a nivel de la comunidad andina los regímenes aduaneros, las normas de clasificación y valoración aduanera de las mercancías importadas tienen una base del OMC, pero se aplican también los criterios del tribunal en materia de valoración en toda su jurisprudencia. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con restricciones y gravámenes, si hay una restricción o un gravamen impuesto por un país, se puede acudir ante la Secretaría General y la Secretaría General puede pronunciarse y estos casos eventualmente llegan al Tribunal Andino. Recientemente, yo ya no estoy en el tribunal, pero hace pocas semanas salieron unas sentencias interesantes en materia de libre competencia, en la cual el tribunal ha declarado la validez de dos resoluciones de la Secretaría General que había, a su vez, en un procedimiento administrativo supranacional, declarado que unas empresas habían vulnerado las normas de libre competencia y habían generado daño a los consumidores andinos. Pues ahí tienen otro ejemplo. Hace un par de años tuvimos unas sentencias en materia de transporte de mercancías, donde de alguna manera, digamos, se llamaba la atención sobre la necesidad de que al tener un régimen de liberalización en la prestación del servicio del transporte de mercancías y de pasajeros, esto no solamente implica que los transportistas pueden circular libremente, sino que tienen que existir las mismas condiciones de competencia en el mercado para los transportistas andinos. También tuvimos la oportunidad de ver un tema ambiental que vino justamente una consulta de una corte colombiana fue la primera cuestión prejudicial de validez referida a una norma que regula la lucha contra la minería ilegal. Y ahí el Tribunal Andino, en una sentencia, estableció con mucha claridad que los estados, sobre la base de la norma andina, pueden actuar de manera directa en la confiscación e inclusive destrucción de maquinaria que esté siendo utilizada en actividades ilegales vinculadas con la minería y que esta participación directa de los estados en defensa del medio ambiente
no, por ejemplo, vulnera los temas de derecho a la propiedad privada. Ya ahí se hace un ejercicio de ponderación, en fin. Entonces, sí ha habido, digamos, sobre todo en los últimos años, una ampliación de los temas que han sido tratados por el tribunal. Y esto, para concluir simplemente, como ocurre en todas las cortes a nivel mundial, no son los jueces los que salen a buscar casos, sino que la idea es que los ciudadanos andinos, las empresas, los propios países que tienen derechos reconocidos en las normas comunitarias, puedan utilizar estas normas comunitarias en defensa de sus derechos e intereses, y si lo hacen y se judicializa pues algún caso, seguramente llegará al tribunal andino, sea por vía de interpretación prejudicial, si es un caso nacional, o eventualmente en el ejercicio de sus competencias en acción de incumplimiento, en acción de nulidad, y también, por ejemplo, en demandas laborales. Termino señalando que ha habido una sentencia hace poco tiempo también en materia laboral, donde se ha desarrollado toda una jurisprudencia en materia de derecho, digamos, en materia de género, sobre todo vinculada con la licencia a la maternidad y los derechos de las mujeres vinculados con la maternidad. Entonces, yo creo que sí el tribunal ha aprovechado todas las oportunidades que ha tenido en la medida que se le han promovido casos para ampliar un poco los temas sobre los cuales se ha ido pronunciando. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Sobre los 17 temas, adelante, Natalia. Bom, a minha pergunta vai para o Hugo. Posso falar em português mesmo? Eu fiquei pensando sobre a sua proposta de cooperação reforçada, e você falou que esse processo poderia se iniciar, empezar, né, no Mercosul e na comunidade andina. Mas eu fiquei pensando se não seria talvez adequado ter uma proposta mais ambiciosa de utilizar essa noção de cooperação reforçada em órgãos que tendem a compreender ou a envolver mais países, né? Como, por exemplo, a própria Unasul. Porque se a gente pensa no micro, né, ou nos órgãos de integração regional que compreendem menos países, e a gente fala de coisas menores, como, por exemplo, o divórcio, na verdade, você nem precisaria estar no âmbito de uma organização de integração regional para que os países tivessem a liberdade para estabelecer esse tipo de cooperação. Então, a minha pergunta e a minha provocação é no sentido de, será que não é melhor ter uma ideia mais ambiciosa dessa cooperação reforçada, por exemplo, no âmbito da Unasur? Estimada doctora Tela, muchas gracias. Bueno, yo inicialmente hice esta propuesta en la Comunidad Andina del Mercosur porque son las organizaciones que han sido más estables, tienen más tradición y tienen más fortaleza, entre comillas. Yo diría que si la institucionalidad de la UNASUR se mantiene y la vuelven a revitalizar, a crecer y a ponerla otra vez bonita, estructuralmente, yo digo que justamente esta propuesta para la UNASUR sería maravillosa porque permitiría un marco común, por ejemplo, en divorcio, en contratos, para la mayoría de los estados de América del Sur. Pero mientras que la UNASUR no se vuelva a consolidar, creo que hay que materializar esta propuesta de cooperación reforzada o de integración reforzada, ya sea también extracomunitario, ya sea en las organizaciones que ya están consolidadas, que son Comunidad Andina y Mercosur. Si lo hablamos desde la parte legal, creería que sería necesario en esos primeros organizaciones, dentro de sus tratados constitutivos, realizar la modificación. Pero si se consolida el Mercosur, mejor, porque abarcamos la mayoría de países. Solo que, bueno, desde la parte académica diría que sería bueno comenzar desde Comunidad Andina y Mercosur, pero desde la parte de ilusión, como persona y amante de la integración, diría que ojalá y pudiese hacerse dentro de la UNASUR, porque la UNASUR sería justamente ese punto de convergencia en las organizaciones de integración de América del Sur, que luego nos podría reunir, y ese punto de unión con todos estos temas que estás mencionando. Gracias. ¿Algo que agregar sobre el tema, Gustavo? De la pregunta que acaba de hacer Natalia. Gracias, querido José Manuel. O sea, me parece muy interesante esto de las diferentes velocidades o la cooperación reforzada. Al final del día se trataría, digamos, de tener compromisos y obligaciones diferenciados en función de los intereses de los países. Creo que hay un ejemplo muy interesante en la Organización Mundial del Comercio con el Acuerdo de Facilitación,
en el cual justamente el trato especial y diferenciado cambia y lo que se permite es que hay un marco referencial de obligaciones, son 12 si mal no recuerdo en este acuerdo de facilitación, y se define que cada país decida un poco si adopta esas obligaciones de manera inmediata, si requiere un tiempo adicional para implementar esas obligaciones a nivel nacional. Y hay una tercera categoría que es que no solamente requiere tiempo, sino además cooperación técnica para hacerlo, traducida en recursos y además en transferencia de tecnología y en know-how. Entonces, me parece que un poco en la línea de esta cooperación reforzada que existe en la Unión Europea, este esquema de trato especial diferenciado que tiene el Acuerdo de Facilitación al Comercio va en la misma línea. Y esto un poco va también en esta línea de tener, digamos, ideas pragmáticas que permitan avanzar hacia, digamos, la consecución de objetivos. Nos preguntaba, la profesora de Brasil preguntaba si no deberíamos ser más ambiciosos. Yo creo que al revés, me parece que en algún momento hemos sido muy ambiciosos y que eso ha llevado a que sea muy difícil ponernos de acuerdo entre muchos países. Yo desde mi perspectiva, estoy de acuerdo con buscar estas alternativas como la cooperación reforzada o algo similar a lo que yo les mencionaba del acuerdo de facilitación, en el sentido de identificar un tema o tres como máximo, mejor si son sectoriales, donde podamos tener obligaciones concretas, exigibles, pero en temas, digamos, en los que podamos encontrar un rápido acuerdo, por lo menos para estos grandes marcos. Y una vez que tengamos un tema o tres con estos marcos referenciales de unos 10, 12 obligaciones o estándares, depende a cómo se pueda negociar, ahí sí establecer esta suerte de obligaciones jurídicas diferenciadas, de compromisos diferenciados, de que los países se vayan sumando poco a poco, porque yo sí creo que si lograríamos un esquema así, en el tema que fuese, pensemos ahorita en algo súper pragmático, el roaming internacional, la liberación del roaming. En la comunidad andina funcionó y creo que son de las pocas cosas que los ciudadanos andinos reconocen que la CAN me dio roaming gratuito en los 4 países. No estoy seguro si en el Mercosur hay algo similar, pero fíjense que es un tema técnico que aparentemente no es muy difícil de resolver, en el que podríamos ponernos compromisos y obligaciones y que si lo logramos, ya es una primera victoria temprana que se puede capitalizar tanto desde el punto de vista político, de que hay un mecanismo, un foro de concertación que logró algo en muy poco tiempo, que tiene una incidencia directa en los ciudadanos y que podría ser la punta del hilo para ir jalando y para ir construyendo de abajo hacia arriba con mayor confianza entre los actores, digamos, estos niveles de mayor concertación y que pueden ser diferenciados evidentemente y que se puede ir escalonando y que podamos pasito a pasito ir no tanto de las grandes ideas de los burócratas internacionales o de los gobiernos, sino más bien de prácticas o buenas prácticas, como decía también el presidente Samper, pero que puedan ser concretas, que podamos ver resultados efectivos, que podamos tener algo más palpable. Porque sin perspectiva, solo así vamos a poder retomar, como les decía, esta confianza, creo que para mí es la palabra clave, en que los procesos de integración van a tener algún tipo de incidencia en la vida de los ciudadanos y que van a poder alcanzar algunos de los objetivos que se planteen. Bueno, esta pregunta es para los dos profesores, para el profesor Hugo y Gustavo, y está relacionado un poco con lo que mencionaba en su respuesta el profesor Gustavo en el debate de la integración y la Comunidad Andina de Naciones del derecho derivado que produce este organismo y cómo pues tenemos a veces falsa creencia de que solo puede producir normas o decisiones frente a esas normas en materia de propiedad intelectual. De hecho, ayer en la clase de responsabilidad del derecho internacional que nos dictaba el profesor Wilfredo Roballo, nos indicaba que este era uno de los problemas y sesgos que tenía la Comunidad Andina de Naciones debido al gran flujo de decisiones que existen en este tema, pero que, por ejemplo, existen controversias de las cuales la población de los estados parte de la Comunidad Andina no tienen idea que pueden llevar ante el Tribunal de la Comunidad Andina. Por ejemplo, no sé, las controversias de aeronáutica civil y de los derechos que tienen los consumidores frente a este mercado. Ahora bien, usted mencionaba, profesor Gustavo, que en el debate de la integración a veces lo que falta es conocimiento por parte de la población o de los operadores jurídicos de los derechos que pueden existir en la comunidad andina de naciones y quería preguntar, pues en el marco del derecho derivado, ¿cómo aplicar? Yo lo que veo es un problema de eficacia normativa. ¿Cómo mejorar esa eficacia normativa? Y también para el profesor Hugo va esta pregunta porque quisiera saber si la cooperación reforzada sirve como una herramienta de aplicación del derecho internacional derivado, en este caso,
en Latinoamérica para incentivar pues que la población, el grueso de la población, ejerza el derecho internacional y reconozca estos mecanismos institucionalizados que existen de integración en nuestra región. Muchas gracias. Adelante, Hugo, Hugo no, sino Gustavo, perdón. Gracias, gracias José Manuel y muchas gracias por la pregunta. Evidentemente, como señalas, hay muchos temas que están regulados por el derecho derivado a nivel de la CAN, que no todos se judicializan. Los que mencionabas, por ejemplo, hay jurisprudencia del Tribunal Andino sobre derechos de los usuarios de servicio del transporte aéreo. Hay sentencias, por ejemplo, interesantes sobre migración, o sea, sobre la figura del migrante laboral andino, sobre el instrumento andino de seguridad social, sobre el tema del estatuto migratorio, que, digamos, son temas que atañen directamente a los derechos de los particulares. Entonces, en principio, sí tenemos norma y ha habido eventualmente casos que llevan a tener jurisprudencia. La gran deuda, desde mi perspectiva de la comunidad andina, es justamente la que señalas, es decir, cómo logramos que no solamente algunos de los que estamos trabajando en esto hace muchos años podamos dialogar y convencernos entre convencidos, sino cómo podemos llegar a tener una mayor audiencia y sobre todo que los ciudadanos andinos conozcan, entiendan, incorporen, digamos, en su vida diaria que tienen derechos reconocidos en las normas comunitarias. Y esa, digamos, esa gran deuda se la salda únicamente a través de procesos educativos, a través de procesos de capacitación, a través quizás de una estrategia comunicacional mucho más importante, ahora con redes sociales, en fin, de la propia comunidad, para que el ciudadano andino se entere que tiene derechos no solamente reconocidos en las constituciones nacionales o en convenios de derechos humanos, sino en el propio ordenamiento jurídico comunitario andino, con una diferencia sustancial que va en línea con lo que tú mencionabas, que las normas andinas sí y absolutamente sí tienen eficacia directa y tienen aplicación inmediata en el territorio de los 4 países de la comunidad andina. Y esto, digamos que para los que trabajamos en derecho comunitario andino es un mantra y es algo sumamente claro. También lo es para la mayoría de los actores públicos, sobre todo judiciales de los países. Yo creo que Colombia es un país que tiene una tradición jurídica de mayor respeto y reconocimiento al derecho comunitario andino, a su eficacia directa, a su aplicación inmediata e inclusive a la preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional. Perú en gran medida también se ha sumado, digamos, a este reconocimiento hace muchos años y hemos tenido siempre un poco más de dificultades en Ecuador y en Bolivia por diferentes factores, pero no se discute, o por lo menos desde el punto de vista conceptual, o por lo menos, digamos, desde la lógica del tribunal, desde la lógica de la CAN, no se discute sobre la eficacia de este derecho derivado. Lo que sucede es que una cosa es, digamos, el debate formal y el debate jurídico y que estas categorías las podamos entender y comprender. Y otra cosa es que el ciudadano pueda ir ante su autoridad administrativa judicial nacional empoderado porque sabe que tiene derechos reconocidos en las normas y tenga la capacidad de exigir que estas normas se cumplan por parte de todas las autoridades, ya les digo, administrativas y judiciales. Estos temas, por ejemplo, del Instrumento Andino de Seguridad Social, se judicializan porque llega el ciudadano andino y le dice a la autoridad nacional en materia de previsión social que quiere que las cotizaciones de previdencia social que hizo en un país andino se le compatibilicen o se le computen, perdón, en el cálculo de jubilación. Y la Autoridad Administrativa Nacional de Previdencia Social no tenía idea de lo que le estaban hablando porque no tenía idea de que existía el Instrumento Andino de Seguridad Social. Y se tuvo que judicializar, es decir, se tuvo que hacer una demanda judicial nacional, el juez nacional tuvo que hacer una consulta prejudicial al tribunal, el tribunal asevera que existe este instrumento, que debe aplicarse de manera directa y que se tiene que sí compensar las cotizaciones que hizo un ciudadano andino en un país cuando se va a jubilar en el otro porque existe este instrumento. Entonces, fíjate cómo este es un caso que demuestra al revés de lo que pasa en propiedad industrial. En propiedad industrial está todo ya tan interiorizado, funciona tan en automático que ya nadie concibe el régimen común de propiedad industrial si no es a través del derecho comunitario andino. Pues eso mismo podría pasar con los demás temas que están regulados con la norma andina y en el caso que te cuento, en vez de que se judicialice para activar todas estas instancias, ya las administraciones nacionales tendrían que tener plena conciencia de que si viene un ciudadano andino a reclamarle una jubilación y que digamos, se compensen los aportes que hizo en su país andino, por supuesto, para jubilarse, simplemente se acepte y sea un trámite como son los trámites a nivel nacional. ¿Por qué eso no sucede en gran medida? Desconocimiento. No solamente
digamos, de los ciudadanos, en primer lugar, de la academia, de poder, digamos, en todas las áreas del derecho se podrían incorporar capítulos vinculados con el derecho comunitario en todas aquellas áreas en las que están regulados el derecho comunitario, pero también con autoridades nacionales. Y ahí es una corresponsabilidad de los órganos andinos desde la comunidad andina, de los órganos nacionales a nivel de los 4 países, de la academia, por supuesto, pero el mensaje final es, existe, la norma andina tiene eficacia directa, tiene aplicación inmediata, prevalece sobre la norma nacional, la mayoría de las autoridades nacionales, administrativas y judiciales así lo reconocen, pero hay mucho trabajo que hacer para que los ciudadanos sobre todo incorporen estos derechos y los utilicen en el día a día frente a sus autoridades nacionales. Muchas gracias, Gustavo. Hugo, adelante. Bueno, yo quería decir unas cositas muy breves. Doctor, frente a lo que usted comenta, el problema lo divido en dos. Uno, frente a la eficacia y dos, frente al desconocimiento que dio el doctor. Eficacia, lo que pasa es que aquí no estamos hablando de derecho internacional, soft law, decisiones de la Asamblea de las Naciones Unidas que no se utilizan todas, por ejemplo, las resoluciones sobre Cuba y todo eso, pues quedan en palabras bonitas, pero en cambio, el derecho comunitario, como dijo el doctor Gustavo, gozan de principio de primacía y se aplican sí o sí, eso no necesita transposición, se aplican de forma directa, hermoso. Me presento disculpas al doctor Gustavo cuando hablan del número de 97%, bueno, lo decían en la conferencia de los 50 años de la Comunidad Andina, los magistrados colombianos en entonces, pero ese otro porcentaje, claro, por ejemplo, el derecho comunitario en la Comunidad Andina en materia de aguas, en materia de protección del medio ambiente, entre otros, han llegado unos casos tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, y ellos, y el Consejo de Estado y la Corte Constitucional aplica la primacía, se aplica el derecho comunitario y punto. Y lo puedes reclamar a través de tutela, lo puedes reclamar hacia una acción popular y lo puedes aplicar de una, sin problema. Eso por ese lado. Entonces, aquí, porque el derecho comunitario es sui generis, eficacia, principio de primacía y efecto directo, se aplica de uno. Esto no es derecho internacional. Ahí es donde hay que cambiar el chip, que el derecho comunitario no es derecho internacional. Y segundo, el segundo problema, bueno, en mi concepto, porque yo soy de la tendencia europea, y si usted lee las sentencias Van Ganan-Loos, Cimental y Costa contra el principio de primacía, y esos principios han sido adaptados aquí a la comunidad andina. Entonces es sui generis, o sea, es un derecho aparte, como diría el doctor Pierre Pescatore, que es uno de los grandes tratadistas de este tema. El segundo problema, desconocimiento. Yo te invito a buscar cuántos libros de tratado de derecho institucional y material de la comunidad andina existe en Colombia. Pues todo el mundo le encanta hablar de la comunidad andina, integración, pero tú no ves un libro como los españoles o los europeos que te apliquen cada tema, que en agua, que en código. De pronto uno chiquitico, unos cuantos artículos, pero tú no tienes los grandes tratados. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos instituciones del Estado donde muchos funcionarios no saben qué es la comunidad andina ni qué es el derecho andino. Tenemos un montón de abogados que ni conocen qué es la comunidad andina. Y tenemos un montón de facultades de derecho que ni quieran dan derecho a integración. O si lo dan es como una clasecita en la clase de derecho internacional y listo. Entonces, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo los abogados van a saber que hay un montón de temas, ambiente, la Carta Ambiental Andina, la Carta de Derechos Fundamentales, un montón de temas que, como dice el doctor Gustavo, es que nos falta conocimiento para poder aplicarlas. Y por último, pues, ¿qué hace falta para que los ciudadanos la apliquen? Es que aquí hay mucha doctrina sobre, ay, la ciudadanía andina, la ciudadanía mercosureña, qué hermosos derechos. Pero si el ciudadano no lo sabe, ¿cómo aplicar todo este compendio? ¿Qué falta? Plata. ¿Plata para qué? Para que la comunidad andina, el Mercosur, venga, haga unas promociones, marketing, Instagram, lo que quieran y comiencen a decir, venga, es que tienen derechos, comunidad, esto es los tratados de la comunidad andina, usted tiene estos derechos, que salgan en TikTok, en Instagram y hagan propaganda, que las instituciones crezcan. Si usted va a Bruselas, usted ve el edificio de la Comisión Europea, hermoso, una cosa gigante. Si vamos a las instituciones de la comunidad andina, van progresando, son chiquitas, pero vamos progresando, me hago entender. Entonces nos falta es desarrollo, y el desarrollo, como decir, la publicidad y todo eso, plata. Entonces nos falta conocimiento, y hasta que no tengamos conocimiento, no vamos a exigir las normas que sean la comunidad andina. Muchas gracias, qué pena con ustedes. Bueno, con esto damos por terminado este panel. Nos hemos pasado un poquitico más del tiempo. Me disculpo con el siguiente panel y les agradezco un aplauso para nuestros dos panelistas.